La meta de estos 21 días de ayuno y oración The goal of these 21 days of prayer and fasting es que al final de ellos hayamos crecido en nuestra relación con Dios. is that at the end of it, we've grown in our relationship with God. No porque leemos más Biblias o oramos oraciones más de mejores palabras, Not because we read our Bible more or pray with nicer words, sino porque descubrimos cada día nuevas cosas acerca de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. but because each day we discover new things about our God and Heavenly Father. A menudo el problema en poder crecer en nuestra relación con Dios Oftentimes, a problem with growing in our relationship with God es que nos relacionamos con Él con ciertas limitaciones. is that we relate to Him with certain limitations. Limitado a nuestro contexto, a nuestra experiencia, Limited to our context, our experience. a nuestro medio ambiente. Limited to our Y environment. nos creamos y crecemos en nuestra relación con Dios And we grow in our relationship with God con ciertos parámetros y with límites, certain parameters and limits. con cosas que quizás sean ciertas y otras que no sean ciertas. With words that aren't true or some could be Quizás true. algunos tienen la perspectiva de que Dios ayuda a los que se ayudan. Maybe some have the perspective that God only helps those that help themselves. Quizás usted de lo que dice, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Or maybe you say, help yourself because God will help you, God says. La verdad es que eso no aparece en ninguna parte en la Biblia, por lo The menos. truth is that's not in the Bible. Algunos se criaron en su relación con Dios con un Dios legalista. Some grew up with a relationship with God as a legalistic God. El problema es que cuando te crías con un Dios The legalista, problem with a legalistic God cuando cometes un pecado, una infracción, is that when you commit a sin, an infraction, o condenas a otros siendo legalista con or otros, condemn others being legalistic with o te them, apartas de Dios porque no diste la talla. or you depart from God because you don't measure up. Otros viven con un Dios bien liberal. Others live with a very liberal God. Esa persona generalmente viven sin convicciones. That person tends to live without conviction. No tienen una verdadera relación con Dios porque no tienen ni convicción de cómo impactan o no impactan a Dios con sus vidas. No true relationship with God because they have no conviction about how anything impacts their life. Algunos se relacionan con Dios en base al principio de que Dios es un Dios de personas buenas, Some relate to God as a God of good people, que Dios es un Dios de personas malas, or that God is a God of bad porque people, todos somos malos. because we're all bad. O medimos nuestras circunstancias Or we measure our circumstances y concluimos que Dios no me escucha a mí o Dios está ausente. and conclude that God doesn't listen to me or He's absent. Y lamentablemente en nuestra perspectiva And unfortunately, in our perspective, limitamos a Dios a nuestras experiencias. we limit God to our experiences. Hay este relato en la Biblia que me encanta, There's a story in the Bible, and I love it, en donde los discípulos, en el tiempo de Jesús, where the disciples in Jesus' time, la perspectiva de ellos era la siguiente, their perspective was this, que los buenos tenían una conexión con Dios that good people had a connection with y God, los malos eran castigados por Dios. and bad people were punished by Y God. si tu perspectiva está basada en tus experiencias o como las experiencias del primer siglo, And if your perspective is based upon the experiences or the ones of the old time, nunca vas a experimentar a Dios en realidad. you'll never really experience God. Hoy vamos a ver un pasaje We're going to look at the scripture en donde personas pensaban que el dolor y el where sufrimiento people thought that pain and suffering significaba que había algo malo en sus vidas y por tanto no se podían relacionar a Dios. meant that there was something wrong in their lives, therefore they couldn't relate to God. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. But nothing could be further from the Tenían truth. un contexto limitado They had limited context en cuanto a Dios. when it comes to God. Juan capítulo 9 versículos 1 al 3, perdón. John 9, verses 1 through 3. Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. As he went along, he saw a man blind from birth. Y cuando alguien estaba ciego, When someone was blind, la pregunta para ellos es, ¿alguien aquí pecó? the question to them was, well, somebody must have sinned here. Si alguien perdía la vista, If someone lost their decían, sight, perdió la vista they would say they lost their porque ha eyesight pecado. because they've sinned. Pero este hombre en particular But this particular man había nacido ciego. was born Había blind. vivido su niñez, su juventud, ahora era un hombre y había siempre ciego. He lived his whole life as a child and an adult, always blind. Así que en el contexto de los discípulos, ellos quedaron perplejos en cuanto a relación con Dios. So with the eyes of the disciples, they were perplexed Y le because of this. preguntaron, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó?
él o sus padres. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Pregunta un poco tonta o absurda, Kind of an absurd, dumb question. porque si nació ciego, ¿cómo había pecado antes de nacer? Because if he was born blind, how could he have sinned before being born? Pero ellos asumían en la relación con Dios, But they assumed in their relationship with si God, había dolor o si había sufrimiento, if there was pain or si suffering, había una enfermedad, if there was an illness, es porque alguien pecó. it's because someone Así sinned. que es evidente que no fue el hombre. So it's evident that it wasn't the man. Así que él está siendo castigado por el pecado de sus padres. So is he being punished because of his parents' sin? Y Jesús contestó, no está así debido a sus pecados ni a los pecados de su padre, respondió Jesús, Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. sino que eso sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. But this happened so that the works of God might be displayed in him. El dolor y el sufrimiento para muchas personas The pain and the suffering for many people es una indicación de que Dios no está presente. is an indication that God isn't Si present. las cosas me van mal, Dios me ha rechazado o yo estoy mal. If things go bad, then God has rejected me or I am wrong. Pero en Jesús aprendemos But in Jesus we learn que cuando sufrimos, that when we que cuando suffer pasamos tiempos difíciles, and go through que difficult cuando times, pasamos tiempos de when we dolor, go through times of pain, no es un castigo. it's not a punishment. El dolor y el sufrimiento The pain and the suffering no son castigos de Dios. is not a punishment from Son God. oportunidades Those are que Dios opportunities permite that God para allows revelarse a nuestras vidas. to reveal himself in our ¿Cuántas lives. personas, hace un ratito atrás, Mauricio y yo y nuestro Juan Diego que se está haciendo de camarógrafo hoy, Recently, just a few moments ago, Mauri, myself, and JD, that's the videographer right hablamos de now, una persona congregante en nuestra iglesia spoke about a person, a congregant of our church, que se enfermó de gravedad who got very ill, y Dios lo sanó and God healed him, y ahora ve a Dios en otro contexto and now sees God in a different donde light. antes se huía y se escondía de Where Dios, before he would hide from God, ahora viene a buscar a Dios. now is seeking him. Quiero que sepas que para crecer en tu relación con Dios I want you to know, to grow in your relationship with God, es necesario que sepas, it's important to es know necesario que conozcas, It's important es to really necesario know que and descubras discover que el dolor y el sufrimiento that the pain and the suffering, no son castigos de Dios. they're not punishments from Ya God. Dios castigó a Jesús por tus pecados y los míos. God punished Jesus for your sin and my sin. El dolor y el sufrimiento The pain and the suffering, son oportunidades they're opportunities para Dios revelarse a nosotros for God to reveal himself to us de manera personal, de In a- manera íntima. in a personal and intimate way. Nadie pecó, No one sinned, ni sus padres, not even his parents ni él. or he. Era para que la obra de Dios se manifestara en su vida. It was so that God's work could be manifested in his life. Créamelo, Believe me, ese ciego conocía, ex ciego, that former blind man conocía a Dios de una manera tan íntima y tan personal. knew God in such an intimate and personal way. Yo no creo que Dios causa que la persona sea ciega, I don't think that God causes people to be blind, pero Dios toma el dolor y el sufrimiento but he takes the pain and the suffering para acercarse a nosotros. to draw closer Así que to us. el dolor y el The sufrimiento pain and the suffering no son el castigo de Dios, is not God's pero punishment, Dios utilizará el dolor y el sufrimiento but God will use the pain and the suffering para acercarse a to nosotros. draw himself closer to us. Mauri, en esta ocasión voy a orar yo, si me lo permites. Yeah, of course. Padre, gracias por el dolor y el sufrimiento. Father, thank you for the pain and the Y suffering. en estos momentos, mi familia y yo estamos pasando cierto dolor y sufrimiento. In this moment, my family is going through certain pain and suffering, Pero qué bueno saber but it's good to know que no es un castigo. that it's not a punishment. Qué bueno saber que no nos amas menos. It's good to know that you don't love us less. Qué bueno saber It's good to know que a través de este dolor y sufrimiento that through this pain and suffering, tendremos una cercanía a ti. we will draw closer to you. Conoceremos algo de ti We will know something about you que sin el dolor y el sufrimiento no hubiésemos conocido. that without the pain and suffering would have never known. Que el dolor y sufrimiento de The otros pain and suffering of others no sería suficiente para revelarnos que tú no nos estás castigando, wouldn't be enough to reveal to us that you're not punishing sino que us, te estás manifestando de manera íntima y personal. but you're manifesting yourself in an intimate and personal way. Por tanto, Señor, te doy gracias por el dolor y el sufrimiento. Therefore, Lord, thank you for the pain and En la suffering. vida de este hombre, In the life of this man, tomó toda su niñez, took his entire su childhood, vida juvenil, his young y ahora no life, sabemos qué edad tenía, pero era un adulto.
We don't know how old he was, but he pero was an tomó adult. una porción grande de su vida And it took a great portion of his life antes de que tú te revelases. before you would reveal yourself. Señor, y yo no sé cuándo tú te revelarás en el dolor de muchos de nosotros, And I don't know when you'll reveal yourself in the pain of many of us. pero podemos vivir con la confianza But we can live with the trust and knowing que no estamos siendo castigados, that we're not being punished. porque Jesús ya fue castigado. Because Jesus was already Pero en algún punished. momento But at some point, te revelarás you will reveal y yourself. veremos el dolor y el sufrimiento And we will see pain and como suffering algo que nos acercó tanto a Dios que es una bendición. as something that drew us so close to God that it was a blessing. Gracias, Padre, Thank you, Father, por mostrarnos for showing us que no nos estás castigando. that you're not punishing Por tanto, us. no tenemos que huir de ti, Therefore, we don't need to run from you. podemos huir a ti. We can run to you. Amén.